Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy particular, sobre el cual se habla mucho. Y sobre todo en un país como el nuestro, por lo que carecemos de la tecnología de la cual ya vamos a hablar, existe también un importantísimo nivel de desinformación. Pero también hay que decirlo, en la manera como esta tecnología debutó en la historia de la humanidad, generó desde el principio un enorme rechazo y también una estigmatización, que a lo largo de los años en algunas regiones del mundo se ha ido reforzando, pero en otras se ha ido modulando. Y estamos hablando especialmente de la energía nuclear. Hace 75 años, el mundo conoció las imágenes dantescas de Hiroshima y Nagasaki, luego de que en esta lamentable guerra del Pacífico, Estados Unidos terminará lanzando estos artefactos sobre poblaciones civiles, causando unos efectos devastadores que aún están en la imagen de ese ideario de la historia de la humanidad. Paralelo a esto, en este desarrollo de la tecnología, cuando la energía nuclear se empieza a aplicar como un energético y en el aprovisionamiento de la energía eléctrica, en el año de 1986 viene el desastre de Chernobyl, posteriormente el de Fukushima, y se ha generado, insisto, una serie de datos en torno a esto que han desacreditado por demás esta fuente de energía. Pero, aclaremos algo. 31 países del mundo utilizan en este momento energía nuclear para la producción de electricidad. Países como Francia obtienen el 70% de su energía eléctrica de la energía nuclear. Y hay años en los que ha llegado a cerca del 80%. Y en este momento el kilovatio hora más barato de la Unión Europea lo tiene Francia. Adicionalmente es una tecnología que ha evolucionado muchísimo y se habla de un reaprovechamiento de los residuos nucleares. Y es una tecnología en cuyo proceso de generación de energía no produce gases de efecto invernadero, a diferencia de otras tecnologías. La energía nuclear entonces tiene una historia, beneficios y riesgos que vale la pena que exploremos a fondo. Y para poder desarrollar esta conversación tenemos a un invitado muy especial que ha decidido jugársela y arriesgársela por defender un tema que no es popular, pero no lo defiende solamente con la pasión con la que habla sobre este tema, sino también desde el conocimiento y de su trabajo. Él es Alfredo García, mejor conocido en redes como operador nuclear. Alfredo trabaja en la central nuclear en España con el cargo de supervisor. ¿Y quién mejor que él para que podamos conversar sobre estos temas? Alfredo se conecta en este momento desde España. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Hola, encantado de estar con vosotros, es un auténtico placer. Bueno, pues felices de poderte tener acá. Además, aquí tengo dos instrumentos, Alfredo, para poder desarrollar este programa. Pues sabemos que trabajas en la central nuclear de Ascont en Tarragona, lo cual es muy relevante para nosotros. Insisto, nos estás hablando de la experiencia. Entonces, tengo acá dos elementos, tu libro y adicionalmente este instrumento muy importante. Ahora hablaremos por qué es tan importante en el desarrollo del programa. Pero iniciemos por algo, Alfredo. La energía nuclear sabemos que tiene una potencia muy importante, pero cuéntanos un poco de dónde sale esta posibilidad de obtener energía a partir de los átomos, ¿no? Sabemos que existe esa posibilidad de aprovecharla naturalmente desde el Sol, ¿no? Que funciona como una central de fusión allá nuclear. Pero ¿cómo podemos hacer los seres humanos y cómo hemos hecho artificialmente para aprovechar esa energía que hay en la naturaleza? Bueno, la energía nuclear se basa precisamente en el núcleo de los átomos, que precisamente por ahí viene el nombre, ¿no? En Latinoamérica se suele utilizar más la expresión energía atómica,
pero quizás más genérica. Sabemos que el átomo tradicionalmente se ha considerado la partícula más elemental de la que está hecha la materia. Luego se ha comprobado que estaba hecho de partículas más pequeñas y estas todavía están hechas de partículas más pequeñas. Pero bueno, tradicionalmente los griegos llamaban al átomo, precisamente átomo significa indivisible, ¿no? Luego hemos visto que sí que lo es. El átomo está formado por un núcleo y unos electrones que están orbitando, moviéndose alrededor como una especie de nube, ¿no? Como si fueran planetas alrededor del Sol, ¿no? En ese núcleo lo que tenemos son dos tipos de partículas, protones y neutrones. El número de partículas que tiene ese átomo indica el elemento químico que es, que puede ser hierro, plomo, aluminio, cualquier tipo de, o hidrógeno, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se basa la energía nuclear? Precisamente en romper esos núcleos, núcleos muy pesados. Utilizamos habitualmente el uranio, que es uno de los elementos químicos con los núcleos más grandes, y al romperse ese núcleo se libera una enorme cantidad de energía, además de, evidentemente, radiactividad. Esa energía es la que aprovechamos para calentar agua y ese agua al final calienta otra agua provocando una evaporación, generamos vapor, ese vapor mueve una turbina y esa turbina es la que, conectada a un generador eléctrico, produce la electricidad. O sea, podríamos afirmar lo siguiente, bueno, tal vez de una manera un poco burda, pero para facilitar la comprensión. Entonces, como una central nuclear podemos tomarla como una gran caldera que termina moviendo una turbina, pero que ese vapor que se genera ahí, lo que calienta, lo que termina calentando y generando ese vapor, justamente son las reacciones nucleares. ¿Es así? Correcto. En este caso estamos hablando de reacciones nucleares de fisión. También podríamos tener reacciones nucleares de fusión, que si quieres luego hablaremos más adelante, que son las que se producen en el Sol, y es la que se está intentando conseguir en la Tierra. Pero la que tenemos en las centrales nucleares de todo el mundo son reacciones nucleares de fisión, es decir, rotura de átomos, de núcleos de átomos pesados. Efectivamente, el símil que has puesto es muy correcto. Las centrales tradicionales son de carbón, de gas, de fuel oil, de diferentes elementos combustibles fósiles, que también hablaremos seguramente de ellos y de lo que están produciendo en el mundo. Pero las centrales nucleares lo que producen, al no producir combustión, es decir, no quemamos nada, sino que producimos fisiones nucleares, no tenemos emisiones de gases de efecto invernadero ni de polución atmosférica durante la generación eléctrica. Bueno, muy bien, Alfredo. Ahora, hagamos una diferenciación entre ese energético nuclear que se utiliza para las armas nucleares en el campo bélico y el combustible nuclear que se utiliza en unas centrales nucleares. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Hay muchas maneras de explicarlo, pero quizá yo creo que la más sencilla es hablar del enriquecimiento, una palabra que se utiliza mucho en los medios de comunicación. Para producir fisiones necesitamos un tipo específico de uranio que se llama uranio 235. Eso significa que tiene 235 partículas en el núcleo, entre protones y neutrones. Pero resulta que no es el más abundante en la naturaleza. En la naturaleza el más abundante es el uranio 238, que tiene 3 partículas más. El uranio 238 no es fisible, es decir, no podemos romperlo, no tenemos la capacidad para romperlo, pero el uranio 235 sí. Si le llega un neutrón con mucha energía, impacta contra el núcleo, lo desestabiliza y se rompe en diferentes fragmentos, generando esa cantidad enorme de energía. Bueno, pues las centrales nucleares necesitan tener una proporción de uranio 235 de entre el 3 y el 5%, en cuanto en la naturaleza está por debajo del 1%. Entonces tenemos que enriquecer ese uranio para llegar a ese 3-5%. Sin embargo, en una bomba atómica necesitamos un enriquecimiento mayor del 90%. Está demostrado físicamente y experimentalmente que no podemos conseguir una bomba atómica con un enriquecimiento menor del 90%. Por lo tanto, imagínate lo lejos que estamos si en una central nuclear tenemos el 5% de enriquecimiento. Bueno, sin duda, ahí vemos entonces una diferencia en esa concentración que nos estás hablando del uranio 235, es decir, uranio enriquecido, altamente enriquecido para las armas nucleares. Vamos a otra diferencia, Alfredo, cuando ustedes hablan de reacción controlada, ¿no? Porque entendemos que en una bomba lo que se necesita, lamentablemente, ¿no?, para generar esa destrucción masiva es que sea una reacción descontrolada. ¿Qué ocurre, Alfredo, en una central nuclear cuando ustedes utilizan sustancias como el borio, como estas estructuras de circonio para controlar estas reacciones? ¿Qué es lo que necesitas controlar en la central cuando usas esos mecanismos?
En una central nuclear, como dices, necesitamos controlar la reacción en cadena, y en una bomba atómica debe ser totalmente descontrolada. Precisamente cuando empieza a producirse una reacción en cadena en una bomba atómica, nadie la puede parar. En una central nuclear es todo lo contrario. Tenemos varios mecanismos que utilizamos los operadores y varios mecanismos que ya están implícitos en el diseño de las centrales, con lo cual no tenemos que hacer absolutamente nada. Los que utilizamos los operadores son, como has dicho, el ácido bórico. El boro es un elemento químico que absorbe neutrones con mucha facilidad, y como hemos dicho antes, los neutrones son los que provocan la colisión contra el núcleo y provocan la fisión, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es reducir el número de neutrones absorbiéndolos con el ácido bórico, que va disuelto en el agua que refrigera el reactor, conseguimos reducir la potencia del reactor y, por lo tanto, pararlo, ¿no? O por lo menos modularlo, tener la potencia que queramos. Ese es un método. Otro método serían las barras de control, las famosas barras de control que se insertan en el núcleo. Son unas barras de unos materiales plata, indio, cadmio, que son absorbentes de neutrones, y que también es un mecanismo mucho más rápido que el ácido bórico. El ácido bórico es para controles lentos y las barras de control son para controles rápidos. Para que te hagas una idea, podemos parar un reactor nuclear, algo que mucha gente no sabe, en menos de 3 segundos. ¿De acuerdo? Son extremadamente rápidos para detenerlos. En un momento que hay algún problema, se detiene en menos de 3 segundos. Hay otros controles que van implícitos en el diseño, por ejemplo, los reactores actuales, que no es el caso de Chernóbil. En los reactores actuales, como en el que trabajo yo, si se produce un calentamiento en el combustible, lo que hacemos es parar, se va parando, se va apagando el reactor, con lo cual eso va a favor de la seguridad, porque ya sabes que en una máquina térmica los problemas suelen ser, cualquiera que tenga un coche lo sabe, ¿no? Un problema de calentamiento, ¿no? Entonces, si un reactor se nos calienta excesivamente, lo que se hace es implícitamente se empieza a parar. Chernóbil, por ejemplo, estaba diseñado completamente al revés, y eso fue una de las causas del accidente. Bueno, ahora vamos a entrar en este tema de Chernóbil, que veo que están enviando bastantes preguntas sobre este asunto por redes sociales. Pero antes de pasar ahí, quiero entonces detenerme en un asunto. Entonces, entendemos que en la central nuclear no se producen explosiones, es decir, literalmente no se quema el uranio, sino estas reacciones controladas liberan una altísima cantidad de energía. Leí una equivalencia que me parece muy interesante, y es como algunos gramos de uranio, 7 gramos de uranio, pueden equivaler a una tonelada de carbón, justamente por esa altísima densidad energética que tiene el uranio, ¿no? Entonces, al no quemarse, Alfredo, este uranio, sino generarse esas reacciones de las cuales nos estás hablando, ¿qué es entonces lo que vemos usualmente en las imágenes de las centrales y estas estructuras bicóncavas? Y sobre todo alguna imagen muy popular, ¿no? En Los Simpson, que se ve la estructura bicóncava, el vapor que va saliendo y un pececito de 3 ojos. ¿Qué es lo que sale por ahí? ¿Es material radioactivo o ese producto que sale por ahí qué es? Bueno, pues ese producto que sale ahí, y no es que lo diga yo, es que se puede demostrar perfectamente, es simplemente agua, vapor de agua, o más exactamente microgotas de agua en suspensión, en lo que llamamos en física se llama un aerosol. Para que todo el mundo lo entienda, y tengo un capítulo en mi libro que lo titulo así, son fábricas de nubes, es decir, lo que producimos son nubes, nada más y nada menos que nubes. Estas torres inmensas, enormes que has comentado, las que además se han convertido en el símbolo de las centrales nucleares, es un símbolo equivocado, porque en el fondo no son exclusivas de las centrales nucleares, lo tienen otro tipo de centrales y otro tipo de industrias. Son además elementos que están diseñados, equipos que están diseñados, y su función es para proteger el medio ambiente. Es decir, no son equipos de seguridad de las centrales nucleares, ni emiten nada que sea peligroso para el medio ambiente, emiten vapor de agua. ¿Para qué se utilizan? Para precisamente que las centrales nucleares no calienten el medio desde donde están tomando el agua. Es decir, las centrales nucleares se suelen refrigerar por agua de mar o de ríos. En el caso del mar no es necesario proteger el ecosistema, porque el mar es tan grande que no tenemos capacidad para calentarlo, pero en los ríos sí, como absorbemos parte del agua del río para refrigerarnos y luego la devolvemos, para evitar devolverla demasiado caliente hay unas limitaciones, y para eso utilizamos las torres de refrigeración. Sobre
Sobre el tema de los peces de los tres ojos, ha habido muchísimos mitos. Bueno, de hecho, hubo una organización ecologista en España que lanzó la noticia de que se había descubierto un pez de tres ojos cerca de una central nuclear, y luego tuvo que desmentirlo y reconocer que había sido absolutamente mentira y que quería dar un golpe de efecto. Debe ser que hay gente que se cree demasiado los Simpson. Bueno, vale, ahora sabemos que toda fuente de energía, Alfredo, tiene impactos, ¿no es cierto? Tiene riesgos y efectivamente genera residuos. Tal vez podríamos hablar que la única fuente de energía en el planeta que no genera ningún tipo de residuo, pues es la energía que recibimos del Sol, porque los residuos nucleares quedan allá a unos muy buenos kilómetros de distancia. Pero entonces cuando pensamos, quisiera que nos detuviéramos un poquito en esto, residuos nucleares. Entonces pensemos en sí en tres tipos de residuos para que nos expliques el manejo. Uno, los residuos del uranio en sí, que se va degradando, como nos explicabas en otros elementos, ese es uno. Dos, el agua que se necesita en sí dentro de la central, que queda contaminada, ¿no es cierto?, que utilizan en ese sistema, en uno de los sistemas de refrigeración. Y tres, el agua que puedes volver otra vez a las fuentes hídricas que nos explicabas que se calentaba, que no se termina contaminando, ¿sí? O sea, creo que me corriges por favor si no hice esa división apropiada. Vuelvo y repito, entonces el uranio que ya se usó en las reacciones nucleares, el agua que en sí se necesita dentro del sistema, que sí obviamente tiene concentraciones radioactivas, y el tercero que es esa agua que cicla como un radiador, a manera de radiador para enfriar, que termina evaporándose en estas estructuras bicóncavas. Cuéntanos por favor sobre el manejo de cada uno, cómo cada uno de estos y cómo a lo largo de la historia se ha ido mitigando como esos efectos negativos que pueden tener los residuos nucleares. Bueno, vayamos por partes. Primero has comentado que la energía solar es la única que no genera residuos. Yo creo, discrepo con esa afirmación, porque, y además en mi libro lo explico, no existen las energías limpias. Cualquier energía que utilicemos tiene algún tipo de residuos y de productos potencialmente peligrosos. La energía solar, todo el mundo sabe que instalamos un panel solar encima de un tejado de una casa y no emite nada, pero nos olvidamos que existe una minería de muchos productos, que algunos de ellos son tóxicos, que se utilizan para la fabricación de paneles solares, que se generan esos residuos durante la fabricación, pero que luego durante el desmantelamiento ese residuo se tiene que tratar adecuadamente, y si no se hace también puede ser nocivo para el medio ambiente. Mi división en la que intento explicar es que hay una división entre energías más limpias y menos limpias. Las energías menos limpias son las que están causando el calentamiento global y millones de muertes al año, más de 7 millones de muertes al año por la contaminación del aire, que son los combustibles fósiles, contra los que tenemos que ir cambiando nuestra forma de utilizarlos. Y luego están las energías más limpias, que son las energías que o no generan durante su producción eléctrica, generalmente las renovables y la nuclear no generan durante la producción de electricidad, pero sí que pueden generar residuos en algún momento de su proceso, pero que son tratables con seguridad, se pueden almacenar y se pueden gestionar con seguridad, a diferencia de los combustibles fósiles que, como digo, los lanzan a la atmósfera. Esto en cuanto a la primera observación. En cuanto al uranio, pues efectivamente generamos una serie de residuos, porque al dividir los núcleos de uranio, esas partículas que se generan, aparte de emisiones de electrones, de rayos X, que son fácilmente contenibles porque tenemos sistemas de contención físicos que lo evitan, generamos una serie de residuos que son nuevos núcleos de diferentes, puede ser cesio, hidrógeno, puede ser hierro, plomo, que son en ese momento también radiactivos y que lo siguen siendo durante muchos años. Esos residuos son los que tenemos que tratar y tratamos con seguridad. La gran ventaja de los residuos radiactivos es que son muy pequeños, ocupan muy poco volumen y además se pueden proteger con barreras físicas, es decir, no necesitamos más tecnología que las barreras físicas, que puede ser perfectamente hormigón o diferentes metales como el cobre, que sirven para contenerlos. Para que te hagas una idea, en España tenemos 7 centrales nucleares, 7 reactores de más de 1000 megavatios.
los residuos que generamos en un año entero cabrían en una habitación pequeña de 3 por 4 metros de dimensión. Es decir, son residuos que ocupan muy poco espacio. ¿Qué tratamiento se le hace? Bueno, pues de momento se almacenan. Existen dos opciones para tratarlos más adelante, que una es un almacenamiento geológico profundo en lugares estables que han permanecido estables durante millones de años, necesitamos 10.000 nada más, y otra opción es el reciclaje, que si quieres luego hablaremos, que es utilizando reactores de cuarta generación que están en desarrollo, que serán capaces de consumir y de reciclar ese combustible usado, ¿no? En cuanto al agua de refrigeración, efectivamente el agua que refrigera el reactor es un circuito cerrado. Ese circuito cerrado no entra en contacto con el agua que refrigera a su vez a ese circuito, con lo cual no hay un riesgo de que pase a la atmósfera o al exterior, pero es un circuito cerrado y ese circuito sí que es radiactivo, es ligeramente radiactivo. ¿Qué es lo que hacemos con ese agua cuando se tiene que ir renovando o mejorando su calidad? Pues hacer pasar ese agua por desmineralizadores. Como los residuos radiactivos esencialmente son minerales, utilizamos unos desmineralizadores. Quien tenga un descalcificador en casa o algo por el estilo puede entenderlo. Son unas resinas, unas bolitas muy pequeñas que retienen los minerales, y de esa manera podríamos tratar ese agua y luego pues verterla al medio ambiente con seguridad. Y luego me has comentado también el circuito terciario. Fíjate que en un reactor como el mío tenemos primario, secundario y terciario. El primario es el que te digo es radiactivo, el secundario, que es el que se genera al vapor, no es radiactivo, es limpio, y el terciario es totalmente limpio también. Tomamos agua en el caso de mi central nuclear, de un río, el río Ebro, es el río más caudaloso de España, y luego lo devolvemos nuevamente sin haber entrado en contacto con ninguna otra agua, es decir, pasa por dentro de unos tubos y vuelve a salir. Estamos hablando de cantidades muy grandes de agua, unas 40 toneladas por segundo. Es una cantidad enorme de agua que luego devolvemos al medio y que utilizamos torres de refrigeración precisamente para no calentarla demasiado. Muy bien, bueno, entonces nos queda claro esto del tema del manejo de residuos, en el cual también vamos a profundizar un poco más adelante. ¿Qué fue lo que pasó en Chernóbil y cómo se puede prevenir o definitivamente no se puede prevenir? Para responder esta pregunta lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Estamos conversando con Alfredo García, supervisor en la central nuclear de Ascó, en Tarragona, España, justamente sobre todo lo que implica la energía nuclear, beneficios, riesgos, cómo prevenir circunstancias complejas. Alfredo, entonces estamos ahora partiendo de un asunto, y es que toda fuente de energía tiene efectos, es decir, puede generar un impacto ambiental. Incluso las energías renovables no convencionales, como bien lo mencionabas ahora, el tema de los paneles solares, su minería asociada, como también ocurre con las turbinas eólicas, para las cuales se requiere cobre, se requiere carbón siderúrgico para poder crear el acero necesario para los aerogeneradores. Y hablábamos que sí existen alternativas para aprovechar la energía nuclear del sol por parte de la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los mecanismos de fotosíntesis vienen derivados justamente de esa energía que nos regala el sol de una manera, usando la fusión nuclear a muchos kilómetros de distancia, pero finalmente nosotros aquí terminamos aprovechándola. Ahora, en este tema de los residuos, si quisiera como entonces concluir algo. Nos hablas de que estos residuos del uranio se les da un manejo que puede ser el confinamiento o el reciclaje, del cual vamos a hablar más adelante. Y con respecto al agua, nos cuentas entonces que el agua puede ser vertida nuevamente a las fuentes hídricas, la que está en ese circuito terciario, pero sí quiero hacer énfasis en una, Alfredo, y es esa agua de la que nos hablabas que se puede desmineralizar, pero que entra en contacto con el material radioactivo. Me corriges con lo que voy a decir, por favor, pero si mal no recuerdo, hay una reacción que además estéticamente es espectacular, que es la radiación de Cherenkov, ¿no? Que es ese color como azul que da el agua, que leía en tu libro, que es una circunstancia física en la cual la radiación alcanza a viajar más rápido incluso que la velocidad de la luz. Esta agua que está ahí generando esa circunstancia de la reacción de Cherenkov,
que evidentemente tiene unos niveles de contaminación. ¿Qué hacen con ella? Nos hablabas ahorita de, sí, que se puede desmineralizar, pero la radiación que la contiene, ¿qué hacen con ella? Sí, me gustaría insistir en lo que has comentado, ¿no? En la radiación de Cherenkov, cuando la explico en mi divulgación, a mucha gente le explota la cabeza, ¿no? Como suele decir el famoso divulgador Javier Santaolalla, ¿no? Realmente ocurre eso. Está viajando, estas partículas están viajando a una velocidad mayor que la luz en el agua. Claro, cuando todo el mundo recuerda cuando lo ha estudiado, no, nada puede viajar más rápido que la luz. Einstein lo decía y no, Einstein no puede estar equivocado. Efectivamente, Einstein no estaba equivocado. La velocidad de la luz en el vacío es la velocidad límite de algo que tenga masa. Es decir, no podemos superar esa velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Pero eso no significa que no se pueda superar la velocidad de la luz en otros medios. En el agua, la velocidad de la luz es más lenta que en el vacío. Bueno, pues estas partículas emiten un frente de ondas, para que nos entendamos, ellas viajan más rápido que la luz en el agua, pero siempre más despacio que la luz en el vacío. Y ese efecto produce una alteración en el medio que se expresa en forma de una luz azulada preciosa que habréis visto en algunas ocasiones, en algunas imágenes. Para que se entienda, el símil es equivalente a lo que ocurre con un avión sobrepasa la velocidad del sonido y se produce una explosión o una onda de choque que oímos fuertemente, ¿no? Pues es el equivalente, pero con la luz. En cuanto a los residuos radiactivos, el agua contaminada. El agua, como te digo, es un circuito cerrado que refrigera el reactor, pero ese agua va perdiendo cualidades y necesita irse renovando periódicamente. No se renueva toda de golpe, sino que periódicamente la vamos renovando parte de ella, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos para renovarla, para limpiarla y para poderla devolver al medio donde la hemos tomado? Utilizamos, como te digo, son desmineralizadores. Antes de pasarla, primero la pasamos por desmineralizadores que retienen la mayor parte de los productos radiactivos, que son minerales, que son, ya te digo, son unas bolitas que lo retienen. Esos bolitas, cuando ya están saturadas, se tratan como residuos radiactivos de media actividad, van a ser radiactivos durante unas cuantas décadas y por lo tanto se tienen que almacenar con seguridad, pero ocupan muy poco espacio porque se hace pasar muchas toneladas de agua por una cantidad de resinas muy pequeña, ¿no? Una vez que se ha pasado por esas resinas, lo dejamos también de caer en unos depósitos enormes, porque la radiactividad dentro de las peligrosidad que tiene una ventaja sobre otro tipo de sustancias peligrosas, que es que va decayendo con el tiempo. Entonces hay muchas sustancias, muchos isótopos o muchas partículas que son radiactivas, pero que lo dejarán de ser en minutos, horas, días, semanas o meses, ¿no? Y entonces tenemos unos grandes depósitos donde almacenamos ese agua una vez filtrada para que alcance niveles de radiactividad que son como el agua natural que tenemos en el medio. Cuando hemos alcanzado esos niveles o ligeramente superiores, lo que hacemos es emitirla al medio y siempre según unos límites legales que tenemos que son compatibles en todos los países, ¿no? Bueno, Alfredo, yo creo que esa respuesta nos ha dejado claro el tema de residuos. Ahora bien, hay varias preguntas que nos han enviado a través de redes sociales que vale la pena formularlas. De hecho, no sé si las alcancemos a hacer todas, pero creo que son muy importantes de aclarar. Lo primero, Alfredo, es si una central nuclear puede explotar. Yo creo que esto viene también de esa imagen que nos dejó Chernobyl para la historia, ¿no? Entonces, de paso, ¿podrías contarnos qué fue lo que pasó en Chernobyl? ¿Es un problema de diseño, un problema en sí de la energía nuclear? ¿Y cómo podríamos prevenirlo? Bueno, intentaré ser breve para que entren muchas preguntas. Ya lo hemos comentado antes, una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica. No se ha producido en ningún caso, ni en Chernóbil ni en Fukushima se produjeron explosiones nucleares, sino que fueron explosiones físicas o químicas. En el caso de Chernóbil fueron explosiones de vapor y en el caso de Fukushima fueron explosiones de hidrógeno, ¿de acuerdo? En este caso fue una explosión química de hidrógeno. ¿Qué pasó en Chernóbil? Voy a intentar explicarlo muy brevemente porque si no esto daría para varios programas. Chernóbil se diseñó para producir plutonio para armamento, para producir bombas atómicas. Era uno de sus usos, digamos, el uso principal de ese diseño de ese tipo de reactor, cosa que no tenemos en el resto de reactores del mundo que es comerciales, como los que tenemos en España. No tienen capacidad para producir plutonio para armamento. Chernóbil sí, y eso condicionó muchísimo el diseño de esa central.
provocando esa inestabilidad que comentaba al principio de la conversación. Un aumento de temperatura en Chernóbil provocaba un aumento de la potencia. Ese aumento de la potencia volvía a aumentar la temperatura, con lo cual teníamos un efecto que se retroalimentaba y se produjo una reacción en cadena, aumentando cada vez más la temperatura y cada vez más la potencia. Además, Chernóbil no tenía edificio de contención, que es un edificio que lo habréis visto muchas veces, un edificio más pequeño que las torres de refrigeración, pero es cilíndrico y tiene una cúpula. Ese edificio está preparado para resistir impactos de todo tipo, meteorológicos o impactos de aviones, y además está preparado para resistir un accidente. Chernóbil no tenía ese edificio de contención, y si lo hubiera tenido, prácticamente podríamos decir que no se conocería el accidente, porque no habría habido emisiones radiactivas o habrían sido muchísimo más bajas, ¿no? Se hizo una prueba suicida, una prueba en la que se saltaron todos los protocolos, bloquearon todos los sistemas de seguridad para hacer esa prueba, algo impensable en nuestros reactores. Nosotros no podemos bloquear ningún sistema de seguridad, pero entre otras cosas porque no hay un botón ni ninguna maneta para poder bloquearlos, están implícitos en el diseño, y realmente lo que ocurrió en Chernóbil es irreproducible en los reactores actuales. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Se utiliza muchísimo ese accidente como argumento, y yo creo que es como comparar el accidente del Hindenburg, del dirigible nazi en los años 30, pues con un reactor actual, con un avión actual, ¿no? Son tecnologías totalmente diferentes. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto del error humano, una de las preguntas que veo atinentes en este punto es: ¿qué tanto en este momento influye la inteligencia artificial para prevenir ese tipo de accidentes? Y adicionalmente, ¿qué tanto influye la inteligencia artificial en la manera como se distribuye la energía nuclear dentro de las redes de conducción? La verdad es que no tengo una respuesta precisa al respecto, porque la inteligencia artificial está desarrollándose en muchos campos. Seguramente alguien está trabajando en inteligencia artificial relacionada con centrales nucleares, pero de hecho no se está aplicando. Si alguien lo está investigando, lo desconozco. El principal motivo es que tenemos que tener mucha precaución en manos de qué o de quién dejamos una central nuclear. Como has dicho inicialmente, tengo licencia de operador y licencia de supervisor otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear español, que es el que regula o vigila por la seguridad de las centrales nucleares y que depende del Parlamento. Esta licencia es una licencia obtenerla requiere una formación muy dura durante 3 años, muy específica. Tocamos muchísimos temas y realmente la responsabilidad de mi puesto es muy difícil delegarla en una máquina o en una inteligencia artificial. Para que eso ocurra tiene que estar muy certificada, muy verificada, y yo creo que para eso todavía faltaría mucho tiempo. Bueno, Alfredo, ahora otra pregunta es que si es real ese riesgo de cáncer que pueden tener las personas que viven cerca a una central nuclear. ¿Hay alguna distancia prudente? ¿Y por qué? Aprovecho para preguntar, esta pregunta sí es mía, para que nos cuentes por qué normalmente cuando respondes a esta pregunta hablas del banano o del plátano. Pues lo explico porque creo que el plátano, la banana o el banano, como le llamáis vosotros, es un alimento muy conocido, tiene cierto sentido del humor utilizarlo. Tiene una particularidad. El plátano, todo el mundo sabe que es rico en potasio. Eso es una cosa que nos dijeron nuestras madres. El plátano es bueno porque tiene potasio, que es un mineral que es bueno. Efectivamente, pero hay un tipo de potasio que está en todos los alimentos y que incluso está dentro de nuestro propio cuerpo, que es radiactivo, que es el potasio 40. ¿Vale? Igual que hablábamos antes del uranio 235, que tenía 235 partículas en el núcleo, el potasio 40 tiene 40 partículas entre protones y neutrones dentro del núcleo. Y es radiactivo. ¿Qué significa? Que está emitiendo radiación. En este caso está emitiendo electrones, está emitiendo radiación beta, que llamamos. ¿Eso significa que comer plátanos es peligroso? En absoluto. Los plátanos son muy seguros, son muy sanos, son muy buenos para la salud, pero al mismo tiempo no producen un riesgo
importante, ni siquiera ni siquiera un riesgo minúsculo para nuestra salud, porque la dosis que nos producen se puede medir con instrumentos y es totalmente despreciable. Para que alguien se haga una idea, alguien me preguntó ¿cuántos plátanos es necesario comer para tener una sobredosis radiactiva y morir? El cálculo son 80 millones de plátanos seguidos. Es decir, no creo que haya ninguna persona que pueda comerlos, pero moriría muchísimo antes por otro tipo de razones, ¿no? Entonces, en cuanto a por eso me gusta utilizar el plátano como ejemplo, porque tiene algo más de ese isótopo radiactivo que el resto de alimentos. Insisto, lo tenemos también dentro de nuestro cuerpo y no nos pasa absolutamente nada. Se han hecho estudios, todos dan prácticamente el mismo resultado, que es que vivir un año cerca de una central nuclear, en el entorno de una central nuclear, estamos hablando de un radio de 30 kilómetros alrededor de una central nuclear, produce durante todo ese año la misma dosis radiactiva en esas personas que comer un solo plátano. Es algo que, como has comentado, explico en mi libro, en la contraportada, y además lo documento en las referencias con informes donde demuestro que esto es totalmente cierto. Muy bien, bueno. ¿Qué tan peligrosa puede resultar la energía nuclear para las personas que trabajan en las centrales? ¿Qué tanta gente se muere realizando este tipo de operaciones? Para responder esta pregunta, ya nos vemos después de esta breve pausa. Bueno, estamos hablando con Alfredo García, supervisor de la central nuclear de Ascó en Tarragona, España, sobre energía nuclear. Y estamos concentrados en este momento en un asunto y son los riesgos. Ya hemos hablado de Chernobyl, hemos hablado de residuos nucleares y me gustaría en este momento, Alfredo, que hiciéramos una comparación. Si en este momento he visto que existen unas revisiones de ese tema que me parecen bien interesantes, y tiene que ver con la cantidad de energía producida y el número de accidentes. Normalmente ustedes lo calculan teravatio, ¿no? Teravatio hora, dicen, bueno, tantos teravatios generamos y tantos literalmente muertos hubo. Si yo lo comparo con otro tipo de fuentes de energía, ¿qué tan peligrosa resulta esta fuente para los trabajadores que operan en las centrales? Sí, yo siempre insisto que creo que hacemos una inadecuada evaluación de los riesgos en general, los ciudadanos, ¿no? La energía nuclear se compara muchas veces con otra tecnología, que es la tecnología aeronáutica. Todo el mundo es consciente de que viajar en avión es el medio de transporte más seguro, el que ha generado menos muertes, digamos, en proporción a los kilómetros recorridos que cualquier otro medio de transporte. Eso ha calado en la opinión pública y además es cierto, es decir, volar es el medio de transporte más seguro. Y sin embargo, en la energía nuclear los datos demuestran exactamente lo mismo. La energía nuclear es la energía más segura en términos de muertes por unidad de energía generada, más segura que los combustibles fósiles que causan, como te he dicho antes, se habla, la Organización Mundial de la Salud habla de en torno a 7 millones de muertes por la contaminación del aire, de combustibles fósiles y de biomasa. Y genera menos muertes que las energías renovables. Es algo que a mucha gente también le sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que las energías renovables causen más muertes que la energía nuclear por unidad de energía generada? Pues muy sencillo, por los accidentes laborales. Mucha gente cae de tejados cuando están montando paneles solares o accidentes laborales que se producen sobre todo durante la instalación de cualquier tipo de energía renovable. La energía nuclear tiene unos controles muy estrictos para sus trabajadores, tanto de dosis recibida como de protección laboral, utilizando arneses, utilizando equipos de protección individual para evitar al máximo los accidentes. Trabajar en una central nuclear es muy seguro, es probablemente la industria más segura de todas para trabajar, y quien haya trabajado en ellas lo puede atestiguar. El número de controles que tenemos y la supervisión que tenemos es muy estricta. Bueno, Alfredo, ahora vamos a otro punto. Accidente de Fukushima. Es evidente que aquí no hubo ni una para generar, ¿no? El accidente, inducir el accidente, no hubo inicialmente un desencadenante humano, pues estamos hablando de un tsunami que incluso movió el eje de la Tierra, cortó la duración de los días, y esto pues sin duda complicó la situación. Pero,
¿por qué no hacemos énfasis en dos asuntos? Uno, ¿qué fue lo que falló en esa circunstancia? ¿Sí? Segundo, ¿qué hacer con esa cantidad de agua radioactiva que todavía se sigue decidiendo? Mucha de ella se terminó yendo al mar, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento. Pero en este momento hay un dilema de qué hacer con esa agua radioactiva producto de ese accidente. Y otro asunto ligado al tema de Fukushima es que nos cuentes si hay documentados muertes humanas por radioactividad después del accidente de Fukushima. Muy bien, como has comentado, Japón lo que sufrió fue un seísmo, uno de los mayores registrados de la historia, y un posterior tsunami que arrasó la costa este de Japón. Estamos hablando de en torno a 20.000 muertes debido a los dos sucesos. Mucha gente habla de la central nuclear y sus muertes asociadas, y lo que no saben es que realmente donde se produjeron las muertes fueron en el seísmo y en el posterior tsunami que arrasó esa costa. Como decías, y ya empiezo por la última pregunta, no se ha documentado ni una sola muerte debido a la radiactividad del accidente de Fukushima. Eso no significa que no fuera un accidente grave, que no hubiera un aumento de la dosis tanto de los trabajadores como de las personas, pero que no se ha documentado. ¿Por qué? Porque las dosis que se han recibido son compatibles con la situación que tenemos actual, es decir, que no se ha producido ni un aumento en la incidencia del cáncer, por lo tanto, se puede estar tranquilo en ese aspecto, ¿no? Es decir, estamos hablando de un gravísimo accidente nuclear que no ha producido efectos sobre la salud de las personas debido a la limitación de esa dosis. Eso es importante, y esos datos están científicamente demostrados por el Comité de Expertos sobre la Radiación de Naciones Unidas. Las causas del accidente son muy sencillas. El tsunami arrasó la central, el seísmo lo soportó perfectamente, es decir, la central nuclear no perdió seguridad por el seísmo, lo resistió bien, pero el tsunami inundó sus generadores diésel de emergencia, que son los que producen la electricidad para refrigerar los reactores en caso de emergencia, como estaba ocurriendo. Esos generadores diésel no pudieron funcionar y entonces los reactores se sobrecalentaron y se produjeron, como he comentado antes, explosiones de hidrógeno que rompieron parte de la contención y se produjeron esas emisiones radiactivas, ¿no? En cuanto al agua, sí, efectivamente parte del agua se lanzó inevitablemente, porque en los primeros momentos no había manera de contenerla, al océano. Ha quedado diluida, la dosis que hay en el océano es totalmente compatible con todo tipo de actividades, es decir, la pesca en esas aguas es totalmente segura, no hay riesgo de comer pescado de esa costa. Pueden estar tranquilos los pescadores y las personas que comen sushi, por ejemplo, no tienen ningún peligro. Y luego el agua, como has comentado, ese agua se fue recogiendo y se fue almacenando en unos enormes depósitos que se pueden muchas veces ver en las imágenes, ¿no? Ese agua se ha pasado por desmineralizadores, como comentamos antes. Como es agua también que ha estado en contacto con material reactivo, se puede desmineralizar, es decir, se puede retener los minerales que son los que realmente son radiactivos. Pero nos queda una sustancia que no podemos eliminar por los desmineralizadores porque es excesivamente pequeña, que es un isótopo o un tipo de hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y es muy pequeño, y entonces no podemos retenerlo. Se llama tritio, como he dicho, ¿no? El tritio no tiene un tratamiento porque no tenemos una manera de eliminarlo, pero la mejor manera de tratarlo sería diluirlo en el agua del océano. A alguien le puede asustar esta afirmación, pero es que está documentado que todavía nadie ha podido demostrar que el tritio sea malo para la salud de las personas. Es decir, no se han documentado daños en la salud de ninguna persona por haber estado en contacto con tritio. Pero evidentemente el principio de precaución dice no tenemos que bebernos el tritio directamente, no tenemos que tenerlo en nuestros alimentos por principio de precaución, pero no se ha podido documentar, insisto. Entonces, la mejor solución, la que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica y todos los expertos, es ir diluyendo progresivamente ese agua a los océanos, porque los océanos ya tienen tritio de forma natural, es decir, no es algo que nos estemos inventando. Con lo cual, hay mucha controversia al respecto, pero la solución es muy sencilla: verter de forma diluida ese agua a los océanos. Bueno, otro asunto que preocupa. Sabemos que Japón ha desarrollado unas tecnologías arquitectónicas espectaculares
y además sorprendentes, ¿no? Para resistir seísmos, no solamente de los edificios, las casas, sino también de las centrales nucleares. Pero Alfredo, ¿qué pasa en medio de este mundo con tantas tensiones geopolíticas en la cual la carrera armamentística nuclear no se ha suspendido del todo? ¿Qué tan seguras pueden ser? De pronto esta pregunta puede sonar absurda, pero creo que no lo es. Pero ¿qué tan segura puede ser una central ante un ataque proveniente de otro país con armas de destrucción masiva? Y digo que pareciera tonta porque uno podría hacer la misma pregunta, por ejemplo, para una presa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si a la central de las Tres Gargantas en Brasil le cae una bomba? O a Itaipú en Brasil, o acá en Hidroituango en Colombia, como seguramente pues muchos de los televidentes lo conocen, fue una de las estrategias que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bombardear específicamente algunas presas. Entonces la pregunta pareciera obvia, pero insisto, no lo es, porque aquí ya no estaríamos hablando de liberar agua, que claro, terminaría matando miles de personas, sino de radiación que quedaría suspendida por años. ¿Cómo se ha protegido la industria de la energía nuclear frente a una potencial agresión bélica? Bueno, el tema de la seguridad es un tema controvertido, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Evidentemente, las centrales nucleares tienen sus sistemas de protección para cualquier tipo de ataque, ya sea un bombardeo o ya sea un ataque terrorista o un grupo de personas que intente entrar y hacer daño a la central nuclear. Y hay una serie de protocolos que, lógicamente, no puedo explicar por seguridad. Sería un poco imprudente por mi parte explicarlos, ¿no? Realmente, si se atacara una central nuclear con explosivos convencionales, el riesgo de provocar daños sería muy bajo, porque el edificio de contención, como te he explicado antes, está diseñado para resistir toda clase de impactos de explosivos. Si el impacto fuera de un arma de destrucción masiva, auténticamente masiva, es decir, de una gran bomba atómica, probablemente lo que ocurriera en la central sería lo secundario, ¿no? Porque realmente arrasaría una enorme cantidad de terreno, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces tampoco calibramos realmente los daños que puede provocar esa agresión, ¿no? Hay presas, como has comentado tú, que pueden provocar millones de muertes. Se produjo una rotura de una presa en China, Banqiao, que provocó la muerte de más de 200.000 personas, y 11 millones de personas perdieron su vida, perdieron su hogar, su casa. Y realmente mucha gente no lo conoce, y eso podría ocurrir ante un bombardeo. Entonces yo creo que la mejor prevención es precisamente pues que no haya ningún tipo de ataques bélicos, porque igual que se lanza una bomba atómica sobre una central nuclear, se podría lanzar sobre el centro de la ciudad y estaríamos hablando de millones de personas, ¿no? Bueno, ahora vamos a futuros posibles, Alfredo. Nos estabas hablando hace un rato de las centrales de cuarta generación. Pensemos entonces en qué tan viable es hacer lo siguiente: reutilizar los residuos nucleares que se han ido generando en las centrales, pero hay otro que me parece un desafío muy importante, y es este material nuclear que nos explicabas, que es enriquecido del armamento nuclear. ¿Puede ser utilizado también dentro de las centrales de generación si de pronto se redujera esa concentración a lo que está en este momento? ¿Eso es posible, Alfredo? ¿Esas dos situaciones son posibles? Sí, efectivamente. Voy a empezar por la segunda, porque no es un caso hipotético, es un caso real. Es decir, el armamento nuclear se está reciclando y se ha reciclado durante años. Cuando terminó la Guerra Fría, las dos potencias tenían enormes cantidades de bombas atómicas, la Unión Soviética y Estados Unidos, y la nueva nación generada, Rusia, necesitaba deshacerse de parte de ese arsenal porque estaba ya obsoleto, y lo que hizo fue vender parte de ese material radiactivo, que básicamente era plutonio, a Estados Unidos, de tal forma que Estados Unidos recicló ese combustible para utilizarlo en sus centrales nucleares convencionales, que son centrales como las que tenemos en España. Generó un tipo de combustible que se llama MOX, óxido mixto de uranio y plutonio, y que se calcula que el 10% de la electricidad de Estados Unidos durante 2 años. Es decir, durante 20 años. El 10%
40% de la electricidad de Estados Unidos durante 20 años provino del arsenal soviético de la Guerra Fría. Fíjate qué bonita digamos, parábola, ¿no?, para poder explicar que la energía nuclear también se puede utilizar para hacer el bien y dejar de utilizarla para hacer el mal. Es decir, eso existe la tecnología y se ha utilizado y se sigue utilizando. Respecto a lo que me comentabas de los reactores de cuarta generación, los reactores que están más extendidos en el mundo son de segunda generación, incluyendo los 7 reactores españoles. Prácticamente todos los del mundo son así. Ya creo que no queda o debe ser muy pocos reactores de primera generación, es decir, casi todos son de segunda generación. Se están construyendo reactores de tercera generación. Emiratos Árabes, por ejemplo, acaba de arrancar uno de ellos ahora hace unos días. Son mejorados, tienen mejoras en la seguridad, en la eficiencia, pero básicamente se basan en el mismo principio que los que tenemos actualmente. Pero se están desarrollando reactores de cuarta generación. Esos reactores hay 6 diseños diferentes, cada uno con su subtipo, y están en diferentes etapas de desarrollo. ¿Quién está liderando o quién está por delante del resto de países? Pues parece que Rusia es la que está tomando la delantera, curiosamente. Rusia tiene un reactor de cuarta generación que no es ciencia ficción, que es ciencia real, porque es un reactor que está funcionando desde el año 2016 de forma comercial, es decir, está vendiendo su electricidad. Es un reactor de 800 megavatios, los nuestros son de 1000, es decir, es un reactor potente, grande, y que está ya consumiendo residuos radiactivos. Se prevé que será capaz de consumir el 100% o cerca del 100% de la energía del combustible, cuando en los reactores actuales solo estamos aprovechando el 5%. Es decir, que tendrá un aprovechamiento muchísimo mejor del combustible nuevo, pero que podrá, y ya lo está haciendo de hecho, reciclar el combustible usado. Con lo cual nos quitamos un problema de encima. Alfredo, pues has sido muy generoso con tu tiempo. Lamentablemente ya se nos terminó el programa. Gracias por haber sacado este espacio. Acabamos de dejar tus redes de operador nuclear porque están siguiendo, aquí sigue llegando muchas preguntas. A ustedes, gracias por haberse conectado con este programa de Vida, Conciencia, y ojalá cada vez tengamos opiniones más informadas.